Estás de pie al borde de un acantilado azotado por el viento, o quizás esperando el tren en el borde del andén mientras las luces del túnel anuncian su llegada. De repente, una instrucción silenciosa pero aterradora surge desde la base de tu cráneo. ¡Salta! No es un pensamiento suicida, no estás deprimido. De hecho, valoras tu vida y la idea de morir te aterra. Sin embargo, tus músculos se tensan imperceptiblemente y por una fracción de segundo, tu cerebro simula la física de lanzarte al vacío. Retrocedes horrorizado, el corazón golpeando tus costillas, preguntándote si te estás volviendo loco o si escondes un deseo de muerte subconsciente. No estás loco. Lo que acabas de experimentar es l'appel du vide, la llamada del vacío, también conocida en psicología como el fenómeno de los lugares altos. Lejos de ser un impulso autodestructivo, es, irónicamente, una señal de supervivencia que tu mente consciente ha malinterpretado. La psicología evolutiva sugiere que este impulso es el resultado de un retraso de comunicación entre tus sistemas de miedo más antiguos y rápidos y tu percepción consciente más lenta y racional. Cuando te asomas al borde, tu circuito de miedo, la amígdala, envía una señal de alerta roja inmediata. Peligro inminente, retrocede. Esta señal es tan rápida que viaja directamente a tus centros motores antes de que siquiera seas consciente de haber visto el peligro. Tus músculos reaccionan instantáneamente para estabilizarte o prepararte para la acción, a menudo tensándose o inclinándose para corregir el equilibrio. Sin embargo, tu cerebro consciente, que procesa la información milisegundos después, percibe esta reacción física visceral y la señal de alerta, pero al mirar alrededor, se da cuenta de que estás detrás de una barandilla o en tierra firme. No hay un empuje externo, no hay un predador, no has tropezado. Tu razón racional, confundida por esta discrepancia entre la reacción física visceral y la seguridad aparente del entorno, intenta llenar el vacío narrativo. Busca una explicación lógica para ese impulso motriz repentino y llega a la única conclusión interna posible. Si mi cuerpo se preparó para saltar, debe ser porque yo quería saltar. Es una confabulación instantánea, una historia de terror que tu mente se cuenta a sí misma para explicar un instinto de supervivencia hiperactivo. Investigaciones de la Universidad Estatal de Florida han corroborado esto, demostrando que este fenómeno es más común en personas con una alta sensibilidad a las señales corporales internas, interocepción, y niveles más altos de ansiedad. Aquellos que están más en tonía con las señales de peligro de su cuerpo son más propensos a sentir la llamada del vacío. Evolutivamente, es una apuesta segura. El cerebro prefiere asustarte con un pensamiento intrusivo horrible y garantizar que te alejes del borde antes de arriesgarse a que te relajes demasiado y caigas accidentalmente. Esa voz macabra no quiere matarte. Paradójicamente, está gritando, de la forma más retorcida posible, para mantenerte vivo. Jamais-vu, lo opuesto al déjà vu, olvidar lo conocido. Todos conocemos la sensación espeluznante del déjà vu, sentir que ya has vivido un momento nuevo. Pero existe su hermano gemelo, mucho más perturbador y siniestro, el jamais-vu, que significa nunca visto. Imagina que estás hablando con tu mejor amigo de toda la vida. De repente, su cara te parece extraña. Sabes intelectualmente quién es, conoces su nombre, pero por un momento, sus rasgos parecen una colección de formas alienígenas sin sentido, como si estuvieras viendo a un extraño total. O tal vez estás escribiendo una palabra común, como puerta. La miras fijamente y de repente deja de ser una palabra. Se convierte en un garabato de tinta sin significado, un sonido vacío y gutural. Tu cerebro ha desconectado momentáneamente el concepto de la percepción. El jamais-vu es una falla crítica en los sistemas de reconocimiento de patrones del cerebro. Evolutivamente, nuestro cerebro es una máquina de eficiencia, diseñada para automatizar lo familiar. No necesitas gastar energía analizando cada letra de la palabra puerta cada vez que la ves. Tu cerebro usa un atajo, una macrocognitiva, que pega la etiqueta de significado sobre la imagen visual instantáneamente. Sin embargo, el jamais-vu ocurre cuando esa macro falla o se fatiga por sobreuso. Los investigadores han logrado inducir este estado en laboratorio mediante un fenómeno llamado
saciedad semántica. Al pedir a los participantes que escriban o repitan la misma palabra una y otra vez en un corto periodo de tiempo, alrededor de 30 veces en un minuto, la palabra se desintegra. Las neuronas encargadas de representar ese concepto se fatigan y dejan de disparar, dejando solo la percepción sensorial cruda, el sonido o la forma de las letras, despojada de su significado asociado. Pero el jamais vu espontáneo va más allá del lenguaje. Es una desconexión entre la percepción sensorial y la memoria emocional. En la neurología se asocia a menudo con el lóbulo temporal, la misma área implicada en el reconocimiento facial y la memoria, y puede ser un síntoma de epilepsia del lóbulo temporal o migrañas. Cuando esta área sufre una microinterrupción, pierdes la etiqueta de familiaridad, que normalmente acompaña a las cosas conocidas. Desde una perspectiva evolutiva, esto podría funcionar como un reinicio forzado. Si un estímulo se vuelve demasiado repetitivo o automático, dejamos de prestarle atención real, lo que podría ser peligroso si el entorno cambia sutilmente. El jamais vu podría ser la forma en que el cerebro te obliga a mirar algo conocido con ojos frescos, rompiendo la complacencia y la automatización. Aunque se siente como el inicio de la locura o la demencia, es simplemente tu cerebro comprobando si el piloto automático sigue funcionando correctamente, obligándote a reevaluar la realidad objetiva sin el filtro confortante de la memoria. Es un recordatorio aterrador de que nuestra realidad es una construcción mental frágil, sostenida por conexiones neuronales que pueden parpadear y apagarse sin previo aviso, dejándonos extraños en nuestro propio mundo. La cute aggression, ganas de apretar algo tierno hasta lastimarlo. Ves un cachorro con ojos grandes, un bebé con mejillas regordetas o un gatito minúsculo. Tu reacción inicial es un sonido agudo de ternura, pero inmediatamente después surge un impulso oscuro, casi violento. Aprietas los dientes, cierras los puños con fuerza y sientes una necesidad abrumadora de apretar esa cosa adorable, quizás demasiado fuerte. Es tan lindo que quiero estrujarlo hasta que explote, exclamas, o te comería a besos. ¿Por qué el cerebro humano responde a la inocencia extrema con impulsos de agresión física simulada? Esto se llama agresión tierna o cute aggression, y es un ejemplo fascinante de cómo tu cerebro maneja la sobrecarga emocional para evitar un cortocircuito. Psicológicamente, esto se clasifica como una expresión dimorfa, similar a llorar cuando estás extremadamente feliz o reír nerviosamente en un funeral o momento de peligro. Cuando ves algo adorable, tu cerebro libera una inundación masiva y repentina de dopamina, activando intensamente el sistema de recompensa y los centros de cuidado. Para nuestros ancestros, la respuesta a un bebé, ojos grandes, cabeza grande, indefenso, tenía que ser un cuidado inmediato y obsesivo para garantizar la supervivencia de la descendencia. Sin embargo, una emoción positiva tan intensa y paralizante puede ser maladaptativa. Si te quedas paralizado por la ternura, abrumado por el amor, incapaz de moverte o actuar con decisión, no puedes cuidar al bebé de manera efectiva. No puedes alimentarlo, cambiarlo, ni vigilar el entorno en busca de depredadores si estás en un estado de estupor eufórico. La teoría evolutiva, respaldada por investigadores de la Universidad de California, sugiere que la agresión tierna es el mecanismo de regulación homeostático del cerebro. Al introducir un toque de agresión física en la mezcla emocional, el cerebro te saca del estupor de la ternura y te devuelve a un estado de funcionamiento motor activo. Es como un golpe de realidad neuroquímico o un chorro de agua fría. La agresión te centra, permitiéndote manejar la intensidad de la emoción positiva sin perder la capacidad de actuar.
Estudios con electroencefalografía, EEG, han demostrado que las personas que experimentan una mayor agresión tierna son también las que tienen una respuesta emocional inicial más fuerte a los estímulos adorables. Después de la oleada de agresión simulada, los participantes volvían a un estado emocional equilibrado más rápidamente que aquellos que no sentían el impulso de apretar. Así que ese deseo macabro de aplastar algo tierno no es una señal de sadismo o psicopatía latente. Es, irónicamente, la forma en que tu cerebro se asegura de que no te ahogues en tu propio amor, permitiéndote seguir siendo un cuidador funcional, alerta y protector. Pareidolia facial. Ver rostros donde hay peligro. Miras la textura rugosa de una pared, las nubes en el cielo, o los faros y la parrilla de un coche, y ves una cara mirándote. A veces es una cara neutra o sonriente, pero a menudo, especialmente en la oscuridad, en el bosque o en situaciones de estrés, ves rostros amenazantes, vigilantes o distorsionados en las sombras. Este fenómeno se llama pareidolia y es uno de los legados evolutivos más antiguos, potentes y paranoicos que poseemos. Tu cerebro está obsesionado con las caras. De hecho, tiene una región entera del córtex temporal dedicada casi exclusivamente a esto, el área fusiforme de las caras. Para entender por qué esto se vuelve macabro, debemos mirar atrás, a un homínido vulnerable en la sabana africana hace 200.000 años. El costo de un error visual en ese entorno era asimétrico y brutal. Imagina que ves un patrón de sombras y hojas entre los arbustos. Tienes dos opciones de error de juicio. Error tipo 1, falso positivo. Tu cerebro interpreta las sombras como un rostro escondido, un depredador o un guerrero enemigo. Te asustas, tu adrenalina sube y corres. Resulta ser solo una roca y unas hojas. El costo, un poco de energía desperdiciada y algo de vergüenza. Error tipo 2, falso negativo. Decides que es solo una roca y unas hojas, pero en realidad es un leopardo o un guerrero rival esperando para atacar. El costo, la muerte instantánea y el fin de tu linaje genético. La evolución, siendo un ingeniero implacable centrado en la supervivencia, calibró nuestro cerebro para ser paranoico. Estamos diseñados biológicamente para cometer el error tipo 1 constantemente para evitar cometer el error tipo 2 una sola vez. Es infinitamente mejor ver una cara que no existe que no ver una cara que sí existe. Por eso, tu cerebro está configurado con un gatillo extremadamente sensible para el patrón básico de T, 2 ojos arriba y una boca abajo. Se necesita una cantidad mínima y vaga de información visual para que tu corteza visual grite «rostro». Este mecanismo se vuelve siniestro porque está sesgado hacia la detección de amenazas. En condiciones de baja visibilidad o ansiedad, el cerebro no busca caras amigas, busca peligros. Por eso, la pila de ropa en la silla de tu habitación se convierte en una silueta humana acechando en medio de la noche. Tu cerebro está proyectando sus miedos internos sobre el entorno ambiguo, tratando de anticipar la amenaza antes de que sea demasiado tarde. La pareidolia no es una alucinación, es un sistema de seguridad hiperactivo que prefiere asustarte con monstruos de sombra inexistentes antes que dejarte desprevenido ante un depredador real. Vivimos en un mundo lleno de rostros ilusorios porque nuestros ancestros que no los veían no sobrevivieron. El fenómeno de las Tetris Hallucinations. Ver patrones al cerrar los ojos. ¿Has pasado todo el día jugando videojuegos, organizando hojas de cálculo complejas, recogiendo bayas en el bosque o conduciendo por una carretera larga y monótona? Finalmente te acuestas, exhausto, y cierras los ojos esperando la oscuridad del descanso. Pero la oscuridad no llega. En su lugar, ves bloques de Tetris cayendo y encajando perfectamente, celdas de Excel flotando detrás de tus párpados o las líneas blancas de la carretera pasando a toda velocidad hacia ti. Estas imágenes no son sueños, estás despierto.
son alucinaciones hipnagógicas, conocidas popularmente como el efecto Tetris. Y aunque parecen inofensivas, revelan algo inquietante sobre cómo tu cerebro aprende obsesivamente, incluso cuando tú quieres parar. Este fenómeno demuestra que tu cerebro no se apaga cuando dejas de hacer una tarea. Entra en un modo de edición y consolidación agresiva. Cuando dedicas horas a una actividad repetitiva que requiere un reconocimiento de patrones visuales o espaciales intenso, tu cerebro marca esa actividad como crucial para la supervivencia. Piensa en nuestros ancestros. Si pasabas el día buscando rastros sutiles de presas o identificando bayas comestibles entre miles de hojas venenosas, tu vida dependía de perfeccionar ese algoritmo visual. El efecto Tetris es el eco visual de tu plasticidad neuronal trabajando horas extras. Las neuronas que han estado disparando juntas durante horas siguen activas, repitiendo el patrón en bucle para fortalecer las conexiones sinápticas y mover esa habilidad de la memoria a corto plazo a la memoria procedimental a largo plazo. Es como si tu cerebro estuviera ejecutando una simulación en segundo plano para optimizar el software visual para el día siguiente, anticipando que necesitarás esa habilidad nuevamente al despertar. Lo macabro es que no tienes control sobre ello. Tu mente ha sido secuestrada por la tarea. Estudios con pacientes amnésicos han revelado lo profundo y primitivo que es este proceso. Pacientes con daño severo en el hipocampo, incapaces de formar nuevos recuerdos conscientes, memoria declarativa, jugaron Tetris durante horas bajo supervisión. Al día siguiente, no recordaban haber jugado nunca, no sabían qué era el juego, ni recordaban la consola ni a los investigadores. Sin embargo, antes de dormir, informaron ver bloques geométricos cayendo y girando en su visión. El aprendizaje procedimental y visual estaba ocurriendo en una capa profunda del cerebro, independiente de su conciencia o identidad. Esto sugiere que gran parte de lo que aprendemos y cómo percibimos el mundo se graba en nosotros sin nuestro permiso consciente. Cuando cierras los ojos y ves los patrones de tu día, estás viendo en tiempo real cómo tu cerebro reescribe su propia arquitectura física, priorizando la repetición obsesiva sobre tu descanso mental. Eres, en esencia, una máquina de aprendizaje que no se puede apagar, condenado a ver el mundo a través de los patrones que te consumen. Negatividad por defecto. ¿Por qué recordamos más los insultos? Recibes 10 cumplidos y un solo insulto en un día. Por la noche, mientras intentas dormir, ¿en qué piensas? No en los elogios ni en las sonrisas. Tu mente repite el insulto una y otra vez, analizando el tono, la intención y diseñando respuestas perfectas que nunca dijiste. Esto no es pesimismo, es el sesgo de negatividad, y es una de las características más fundamentales y oscuras de la psicología humana. Tu cerebro está biológicamente cableado para aferrarse a lo malo como si fuera velcro, mientras deja que lo bueno se deslice como si fuera teflón. La proporción mágica que los psicólogos, como John Gottman, han encontrado a menudo es de 5:1. Se necesitan aproximadamente 5 interacciones positivas para contrarrestar el peso psicológico y emocional de una sola interacción negativa. A nivel neuronal, los estímulos negativos generan una mayor actividad eléctrica en la corteza cerebral que los positivos. Se procesan más a fondo, se almacenan más rápido en la memoria a largo plazo y son mucho más difíciles de borrar o recontextualizar. La razón evolutiva es brutalmente simple. La felicidad es un lujo, pero la supervivencia es obligatoria. Los eventos positivos, una buena comida, un atardecer o un elogio, son agradables, pero ignorarlos rara vez te mata. Los eventos negativos, un depredador, una fruta venenosa, el rechazo social de la tribu, son amenazas existenciales inmediatas. Si un ancestro olvidaba dónde estaba el mejor árbol frutal, perdía una comida. Si olvidaba dónde estaba la guarida del tigre, o qué miembro de la tribu era traicionero, perdía la vida.
El cerebro humano evolucionó para ser un detector de problemas, no un recolector de alegrías. El dolor social, como el rechazo, la humillación o el insulto, activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico real, específicamente la corteza cingulada anterior dorsal. Esto se debe a que, para un primate social dependiente del grupo, la expulsión o la pérdida de estatus era una sentencia de muerte casi tan segura como una herida física. Por eso el insulto duele físicamente y persiste en la memoria. Tu cerebro lo etiqueta como una amenaza de alto nivel y lo mantiene en bucle para que aprendas, te adaptes y evites el ostracismo futuro. Esa voz crítica en tu cabeza que te recuerda tus fallos a las 3 de la mañana no es un defecto de carácter, es tu antiguo sistema de defensa, tratando desesperadamente de mantenerte dentro de la tribu, recordándote obsesivamente tus errores sociales para que no los repitas. Ceguera al cambio. Tu cerebro ignora lo que no espera ver. Imagina que estás caminando por la calle y un extraño te detiene para pedirte direcciones con un mapa en la mano. Mientras le explicas amablemente la ruta, dos trabajadores pasan bruscamente entre ustedes cargando una puerta grande de madera, bloqueando tu visión del extraño por un segundo o dos. Cuando la puerta pasa, sigues hablando. Pero hay un problema fundamental. La persona con la que hablas ya no es la misma. El extraño original aprovechó la cobertura de la puerta para irse y fue reemplazado instantáneamente por otro actor con ropa diferente, altura diferente, corte de pelo diferente e incluso voz diferente. ¿Te darías cuenta? Estadísticamente, la respuesta es no. En experimentos clásicos de psicología realizados en Harvard y otras universidades, más del 50% de las personas no notan el cambio. Siguen hablando y dando direcciones al nuevo extraño como si nada hubiera pasado. Esto se llama ceguera al cambio, y es una prueba humillante y algo aterradora de lo poco que realmente vemos del mundo que nos rodea. Creemos intuitivamente que nuestros ojos funcionan como cámaras de video, grabando todo en alta definición panorámica y guardándolo en un disco duro fiel. En realidad, nuestra atención es un recurso extremadamente escaso y limitado. El cerebro no puede procesar cada detalle de cada píxel en cada momento. Se sobrecalentaría y colapsaría por la sobrecarga sensorial. Para funcionar eficientemente, construye una simulación simplificada de la realidad basada en expectativas y etiquetas. Una vez que tu cerebro etiqueta la escena inicial como hombre pidiendo direcciones, deja de escanear los detalles visuales específicos, color de ojos, forma de la nariz, patrón de la camisa, y se centra solo en la esencia abstracta y funcional de la interacción, dar la ruta. La imagen que tienes en tu mente es una construcción mental, no una transmisión en vivo detallada. Si el cambio ocurre durante una interrupción visual breve, el parpadeo, un corte de cámara en una película o una puerta pasando, tu cerebro asume continuidad. Rellena los huecos con la información anterior porque asume que el mundo es estable. Evolutivamente, esto tiene mucho sentido. La consistencia es la norma en la naturaleza. Las rocas no se transforman en osos espontáneamente. Las personas no cambian de cuerpo en milisegundos. Gastar energía cerebral preciosa verificando constantemente si el mundo físico sigue siendo estable momento a momento sería un desperdicio metabólico ineficiente. Así que tu cerebro asume la estabilidad para ahorrar energía. Lo macabro de esto es darse cuenta de las implicaciones en el mundo moderno. Podría ser testigo de un crimen, de un accidente o de un evento crucial, y tu cerebro podría simplemente editar la realidad, borrando cambios masivos simplemente porque no esperaba que sucedieran. Vemos lo que esperamos ver, y somos funcionalmente ciegos a todo lo demás, incluso si sucede justo delante de nuestras narices. Falsos recuerdos implantados. El experimento del centro comercial. De todos los trucos que tu cerebro juega contigo, este es quizás el más aterrador existencialmente.
Tu memoria no es un archivo de documentos inmutables o una biblioteca de videos. Es más bien como una página de Wikipedia que cualquiera puede editar y vandalizar, incluido tú mismo, sin dejar rastro de la edición. Puedes tener un recuerdo vívido, emocional, rico en detalles sensoriales y completamente convincente de algo que jamás sucedió. Y lo más inquietante es que no hace falta un lavado de cerebro complejo o tortura para implantarlo. A veces basta con una simple sugerencia o una pregunta formulada de cierta manera. El ejemplo más famoso y perturbador es el estudio de Perdido en el Centro Comercial de la psicóloga Elizabeth Loftus. En este experimento, los investigadores contactaron a las familias de los participantes adultos para obtener 3 historias reales de su infancia. Luego presentaron a los participantes un libro con 4 historias, las 3 reales y una falsa, inventada por los investigadores. La historia falsa describía con detalle cómo el participante se había perdido en un centro comercial específico a los 5 años, había llorado mucho, se había sentido aterrorizado y finalmente había sido rescatado por una anciana amable y reunido con su familia. Al principio, la mayoría de los participantes negaron recordar el evento falso, pero tras unas pocas entrevistas de seguimiento donde se les pedía que intentaran recordar, visualizaran la escena y buscaran en su memoria, algo perturbador sucedió. Alrededor del 25% de los participantes no solo empezaron a recordar el evento falso, sino que empezaron a añadir detalles propios, creativos y sensoriales que los investigadores nunca sugirieron. Recordaban la textura de la ropa de la anciana, el juguete específico que querían comprar, el sonido de las voces, el miedo visceral que sintieron. Habían fabricado un trauma falso y lo habían integrado perfectamente en su biografía, defendiendo su veracidad con pasión. ¿Por qué nuestro cerebro permite esta traición? Porque la memoria evolutiva no está diseñada para la precisión histórica forense, sino para la simulación y supervivencia futura. Recordamos el pasado principalmente para predecir el futuro. Cada vez que recuperas un recuerdo, no estás reproduciendo un archivo estático, lo estás reconstruyendo activamente desde cero. En ese proceso de reconstrucción, el cerebro es vulnerable y poroso, incorpora nueva información, sugerencias actuales, tu estado emocional presente y lo que otros te dicen. El recuerdo se vuelve a guardar, reconsolidación, con las modificaciones, sobreescribiendo el original. Esto es adaptativo, porque nos permite actualizar nuestro aprendizaje con nueva sabiduría. Si aprendiste que los perros son lindos, pero luego uno te muerde, tu cerebro reescribe tu memoria general de los perros para incluir precaución. Pero la desventaja es que somos fundamentalmente narradores poco fiables de nuestras propias vidas. Nuestros recuerdos más preciados o nuestros traumas más definitorios pueden ser, en parte o en su totalidad, ficciones creadas por la presión social, fotos que hemos visto o historias que nos han contado repetidamente. La certeza emocional con la que sientes un recuerdo no tiene ninguna relación con su veracidad objetiva. Tu cerebro prioriza la coherencia narrativa sobre la verdad, haciéndote el protagonista de una historia que quizás, en realidad, nunca ocurrió tal como la recuerdas.